Jueves 17 de febrero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio que hemos escuchado hoy es de esos pasajes clave para nuestra fe. La pregunta que Jesús hace a sus discípulos nos lleva al corazón de nuestra vida cristiana, porque ser cristiano o cristiana es ser discípulo y seguidor de Jesús. Pero, ¿somos conscientes y tenemos claro a quién seguimos? Nosotros no seguimos doctrinas ni preceptos, sino que seguimos a una persona con un proyecto. Seguimos a Jesús de Nazaret. ¿Sabemos quién es Él? Jesús formula la pregunta mientras van de camino: ¿quién dice la gente que soy yo? Tiene su sentido porque, yendo con Él o detrás de Él, se tiene que actualizar siempre la razón del seguimiento. Porque en la relación de cercanía con Jesús se va produciendo un mayor y mejor conocimiento para dar el salto de afirmar lo que dicen otros o lo que aprendimos de memoria como doctrina, a expresar lo que mediante la comunión con Él se revela en el interior de cada uno para ser afirmado y sostenido por el Espíritu Santo. Después de oír lo que la gente dice de Él, Jesús hace a sus discípulos una segunda pregunta mucho más comprometedora: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Con su respuesta ante pronunciarse no solo sobre cuál es la identidad de Jesús, sino cuál es su relación con Él y las repercusiones que eso tiene en su vida. Responde Pedro, y por su boca todos: tú eres el Mesías. Reconocer a Jesús como Mesías no era algo tan fácil para un judío de la época. Era reconocer en él al descendiente de David, que vendría a liberar a su pueblo. Esa verdad es conocida bajo la acción del Espíritu Santo. No es fruto de la especulación nacional, sino de la escucha interior y de permitir que la luz que viene de lo alto penetre en lo íntimo y se reconozca la cercana presencia de Dios en la persona de Jesús. Esa afirmación es silenciada por el mismo Jesús. No procede hablar de ello con nadie antes de que suceda la entrega de su vida en favor de todos los seres humanos. Ahora lo que toca es asimilar el modo cómo se ha de desarrollar la misión. Jesús lo explica: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días.
Esto es lo que hay que buscar asimilar. No es fácil asumir que para dar vida hay que entregar la vida. Hay que perder para ganar. Y el mismo Pedro, que antes ha dicho tú eres el Mesías, cuando escucha la explicación, la rechaza porque a su entender no es compatible con ser el Mesías. Pedro, como cada uno de nosotros, tiene que desprenderse de las imágenes preconcebidas para abrirse a la novedad que en Jesús se revela y en la que Dios mismo se está manifestando. Jesús le dirá a Pedro: tú piensas como los hombres, no como Dios. El reproche de Jesús señala qué camino se ha de seguir. Pensar como Dios piensa, mirar como Él mira, amar como Él ama, acoger como Él acoge y entregarlo todo como Él lo ha entregado. Jesús nos dirige cada día esa misma pregunta: ¿tú quién dices que soy yo? Con ella nos lanza un dardo interpelante. Nuestra respuesta ha de ser bien reflexionada. Con ella no solo respondemos a una realidad objetiva, ¿quién es Jesús de Nazaret?, sino a una cuestión que toca nuestra propia identidad. ¿Cuál es mi relación con Él? ¿Qué repercusión tiene esta relación en mi vida cotidiana? ¿Nos puede decir Jesús como a Pedro que nuestra mirada aún es corta y pensamos solo de tejas para abajo? Que Dios les bendiga y les proteja.